queríamos contar por qué le pusimos respirar profundo, recuperar tu libertad, cómo dejar de fumar y no desesperar en el intento. Em, Sabemos muy bien que es un proceso muy difícil que requiere de muchas habilidades y mucha paciencia. Creemos que la respiración es una herramienta fundamental que nos va a ayudar a transitar muchos de los momentos que pasemos en el proceso de dejar de fumar. Y decidimos poner también, recuperar tu libertad, ¿no? Como poder ser libre de elegir momento a momento qué hacer con aquellas cosas que nos pasan, que todo el tiempo nos invitan, ¿no? A prendernos ese cigarrillo. Y tal vez elegir otra posibilidad y otra forma de hacer con eso que hoy en día me invita a prenderme un cigarrillo. Saber que tenemos la libertad de elegir otras opciones posibles con aquello que nos pasa. Así que eso fue un poco la idea del título de este taller, ¿no? Que ustedes puedan llevarse hoy esta idea de poder elegir qué hacer frente a lo que les pasa. Y si bien esto es algo bien específico, porque pusimos esto, ¿no? De dejar de fumar, que es un poquito entre comillas, es un poco también empezar a tomar conciencia desde qué lugar hacemos cuando hacemos determinadas cosas. En el fondo de lo que estamos hablando tiene que ver con adicciones, ¿no? Con tener una adicción a determinado, en este caso es una droga legal, pero esto también, como decía recién Fefi, podría reproducirse a otras situaciones que tenemos, otros aspectos de nuestra vida, y podemos aplicarlo de la misma manera. Vamos con la siguiente, si quiere pasar. Nosotras. Bien, esta soy yo. Esto es un poquito un resumen de qué cosas he hecho. Específicamente me aplico en dos áreas. Una es el área de neuropsicología y de todo lo que tiene que ver con evaluación. Dentro de evaluación, en neurodivergencias, principalmente mujeres. Dentro del espectro del autismo y con diagnóstico de TH o por ser diagnosticadas. Y la otra gran rama es trauma, y desde trauma todo lo que tiene que ver, me he capacitado en todo lo que tiene que ver con terapias de tercera generación. Tengo un recorrido un poquito largo, no los voy a aburrir con eso, así que vamos directamente a Fefi. Ahí estamos. Psico-oncóloga, especialista en trastornos de ansiedad, del estado del ánimo y terapia cognitivo-conductual, coordinadora voluntariado hospitalario, perdón, en Fundación Donde Quiero Estar, especialista en psico-oncología y cuidados paliativos. Bueno, y tiene formación en terapias de aceptación y compromiso, terapias contextuales. Aparte también es miembro de la ICBS y la Asociación de Argentina de Terapia Cognitiva y Centro Argentino de Psico-oncología y Psicoterapias Contextuales. ¿Dije bien, Fefi? Perfecto, exfumadora. Exmodora, muy bien, lo más importante de todo. Y exfumadora. Em, en el proceso, ¿no? Cuando nosotros nos proponemos algo, alguna modificación de hábitos, sea cual sea, hoy nos convoca, ¿no? Dejar de fumar, tratar de, bueno, de dejar esta adicción, como dijo Caro. Nuestra mente, ¿no? Empieza a tirarnos algunas reglas, algunas directrices, ¿no? Como trate de todo y nada funciona, dejar de fumar es cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? Un montón de cosas que generalmente pueden limitarnos a la hora de querer iniciar el proceso, ¿no? Yo puedo dejar de fumar cuando quiera, es imposible que yo pueda dejar de fumar, tengo miedo a fracasar nuevamente en el caso de haberlo intentado una y mil veces, no quiero engordar, ¿no? Esta idea de tener que elegir entre engordar y dejar el cigarrillo, que puede pasar, ¿no? Y seguir fumando. Y a lo largo de, bueno, de este encuentro vamos a ver otra posibilidad de relacionarnos con estas ideas, sabiendo que no necesariamente tenemos que comprarlas, ¿sí? Vamos a focalizarnos a lo largo de todo el encuentro en tratar de desarrollar y preocuparnos más por las acciones que tomamos y qué guía nuestra conducta a la hora de pensar en dejar de fumar, más que estas ideas que vienen y que nos visitan. Bien, hay un ejercicio, Fefi, si me permitís, Sí, como para ejemplificar esto de que nuestra mente dice, perfecto. que es
ustedes piensan, ¿no? O su mente dice, no puedo mover la mano. Muchas veces. Los invito y las invito a que lo hagan de manera interna, que lo piensen. No puedo mover la mano, no puedo mover la mano, no puedo mover la mano. ¿No? Al punto tal de que nos terminamos creyendo un montón de cosas y también terminamos fusionándonos a determinados mitos, esto como él, que si dejamos de fumar, por ejemplo, engordamos. Entonces, en este pensamiento de no quiero mover la mano, no quiero mover la mano, mientras lo vamos pensando, ir haciendo este movimiento. ¿No? No quiero, digo, perdón, no puedo mover la mano, no puedo mover la mano, no puedo mover la mano. En realidad, esta es una demostración bastante chiquitita de cómo a veces podemos presentar como estas dicotomías o estas contradicciones en donde nuestra cabeza dice una cosa y en realidad nuestra conducta tranquilamente puede hacer otra, ¿no? Como esto de mover la mano. Uy, ¿me fui? Acá. Esto es un ejercicio que me gustaría compartir con ustedes. Lo vamos a compartir ahora acá en el chat. No sé si lo copié. En donde me gustaría que escriban. No lo copié, esperen. Me gustaría que escriban 3 palabritas, ¿no? Que puedan asociar al por qué quieren o por qué querrían dejar de fumar o por qué consideran que es importante dejar este hábito o minimizarlo, ¿no? Ahí tienen el link. Si quieren pueden ingresar en el link. Todos podemos hacerlo. Yo, mientras ustedes van ingresando, les voy a ir mostrando cómo se ve. Y una de las cosas que pasa cuando compartimos y vemos cómo se va formando esta estructura es también esto de ir compartiendo cuestiones que están relacionadas con esto de humanidad compartida, ¿no? En donde a veces todos nos sentimos de la misma manera, pero muy pocos lo podemos comunicar. Bueno, estar más tiempo viva, libertad, salud. Libertad en esta situación es una palabra bastante importante, por lo menos sentirnos de esa manera. Salud, más vida, menos gasto, amor propio, respirar, sanar, no enfermarme, vivir más para mi hija y sanar. Muchas gracias a quienes contestaron por contestar. Volvemos a la presentación. Caro, no importa la presentación, porque la idea un poco de empezar a observar estas palabras y qué es lo que me motiva, ¿no? A hacer este cambio de hábito, es empezar a construir esta brújula. Esta brújula que nos oriente de vuelta, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué paso tengo que dar? ¿Cuál es mi primer paso? Y yo los invito a pensar, quiero que se imaginen, ¿no? De repente que están en un bosque, ¿no? Como este que muestra la imagen, un bosque medio perdidos, pero esta vez no tienen brújula, ¿no? Ni mapa, claro. Entonces van ahí caminando de acuerdo a su experiencia más directa y necesitan llegar a la civilización, quieren llegar a su casa, pero no saben por dónde. Y entonces de repente ven un camino que está muy frondoso, con muchos árboles, que no se ve mucho, ¿no? Del otro lado. Entonces dicen, no, por ahí mejor no me meto. Y después ven otro camino mucho más llano y libre, dicen, sí, este me da más seguridad. Y después ven un río, no sé, el caudal de agua, cómo es, por ahí mejor no, ¿no? Y así van eligiendo el camino. Seguro se van a mantener a salvo, tranquilos, pero no necesariamente los acerque a la civilización y a su casa. Y ahora yo los invito a pensar. Si tuviesen una brújula bien clara, como es la que vamos a armar hoy en este encuentro, su propia brújula, su orientación hacia dónde quieren ir, hacia ganar libertad, hacia ahorrar más dinero, hacia mantenerme sana para compartir con con mi hija, ¿no? ¿Cuáles son esos
esas cosas que me orientan, esos valores que son importantes para mí. Y si tuviese un mapa bien claro de cuáles son las acciones y por dónde tengo que ir para dirigirme en esa orientación. Y tienen este mapa y tienen la brújula. Pero esta vez el mapa dice que tienen que agarrar ese camino, que no parecía tan seguro y que tenía muchos árboles, y que tienen que pasar por ese río, pero que si lo hacen van a llegar a su casa y van a llegar a la civilización. Esta vez, ¿estarían dispuestos a tomar esos caminos más difíciles si supieran que por ese camino van a llegar a donde quieren ir? ¿Estarían dispuestos a negociar con una brújula bien clara, a ir por nuevos caminos un poco más desconocidos? Sí, dice Piki. Si no Sí, se va a cambia sufrir, mucho. ¿Mm? sí. Si va a ser menos sufrimiento, depende del sufrimiento. Mm, ok, vamos a ver eso. Vamos a ver justamente eso. ¿Sí? Si podemos hacerle lugar a lo que implica, saber cuál es el camino. Es como que te da una, no sé si es una confianza, pero como que cambia mucho no tener que tener, cambia mucho. No sé si es una certeza, no sé en qué con qué palabra poner. Mm, bien. Y en qué cambia, Delphi? Es lo que no me sale esa palabra. Como siento que si estoy con una brújula me atrevo a más porque eso, tengo esa pequeña certeza de que voy, no sé si no sé cómo va a ser el camino, pero sé que estoy bien orientada. Tengo esas, por eso Mm, digo certeza, ¿no? De que estoy mejor orientada que si no tendría esa brújula. Y ahí va. acompañada, ¿no? Y acompañada. Acompañada, claro. Hay algo más certero en este camino. Ahí va. Esa es la potencia de los valores, ¿no? De conectar con lo que realmente nos importa. Por eso funcionan tanto, porque si yo tengo bien en claro qué es lo importante para mí, puedo animarme a hacer determinadas negociaciones, ¿sí? En pos de dirigirme hacia lo que es importante y valioso para mí. Bien, de eso se Tal trata. cual, tal cual. Bien, de orientarnos, que es distinto que si fuéramos, bueno, ahora esto, ahora, ¿no? Sin tener bien en claro, que es lo que nos pasa muchas veces. Bien. Esto es, queríamos también darles algunos números, ¿no? De lo que significa el tabaquismo y el tema de concientizar. Estamos acostumbrados a actuar de una manera bastante automática, ¿no? Voy a utilizar el término globalización como para ser un poco más específico que se entienda, pero estamos por lo general guiados por el apuro, ¿no? Hacemos las cosas prácticamente sin darnos cuenta. Vamos por el mundo de una manera bastante automatizada, un poco porque nos acostumbramos a vivir así, otro poco porque en la sociedad actual en la que vivimos, esto de aprender a parar termina siendo algo que tendremos que reaprender, ¿no? Se ha modificado tanto que, por ejemplo, no sé, ni siquiera tenemos que esperar los comerciales para ver la serie que estamos viendo, ¿no? En Netflix lo hacemos uno tras el otro. Entonces, concientizarnos y entender lo que significa el tabaquismo es muy importante, o lo tomamos como algo muy importante para nosotros. Bueno, es una enfermedad crónica, es una adicción, de acuerdo a los criterios establecidos por el DCM, y algunos de estos criterios incluyen intolerancia, síndrome de abstinencia, pérdida de control y persistencia del consumo a pesar de las consecuencias negativas, ¿no? Una de las cosas que pasa con el cigarro es que es algo acumulativo. El otro día, Steffi justo me contaba de que en una consulta el doctor le dijo que tardabas 4 horas, ¿no? Steffi, ¿querés acompañarme? Sí, sí. Tardas 4 horas, el organismo tarda 4 horas en volver al equilibrio después de fumarse un cigarrillo. Uno solo. Uno solo, 4 horas. Imagínense la acumulación, todo el ejercicio y el trabajo que tiene que hacer un cuerpo, ¿no? Para volver al equilibrio de un fumador que fuma con una frecuencia bastante alta, ¿no? De hecho, se tardan entre 5 y 10 años, ¿no? En bajar lo que tendría que ver con la prevalencia al cáncer.
Bien, autopsia de un asesino. Esto lo pusimos porque nosotros nos pueden decir que tiene un montón de cosas, pero no tenemos ni idea ni para qué sirven ni en qué otras funciones pueden llegar a cumplir. Entonces, a veces nombrar las cosas, darles nombres, entender para qué se utilizan, también nos da un poquito más de conciencia o nos abre esta perspectiva de entender qué es lo que estamos consumiendo. Alquitranes, arsénico, cadmio y níquel, cloruro de vinilo, creosota, formaldehído. Bueno, lo estoy leyendo muy mal, pero espero que ustedes lo lean conmigo, así suena menos espantoso. Polonio 210 y uretano. Todas estas cosas están utilizadas para hacer cosas como asfaltar calles y carreteras. El arsénico ya sabemos que es un veneno. El cadmio y el níquel es utilizado en las baterías que ahora están prohibidas por la contaminación que generan y por lo que tardan en irse, ¿no? Del sistema. La creosota, que es un componente también del alquitrán. El formaldehído, que es utilizado en forenses y en anatomía patológica, el polonio, que es radioactivo, y el uretano, que es utilizado en embalaje. En esa cosa tan pequeñita, y que quizás colabore con reducir alguna sintomatología a la que estamos asociando esa adicción, contiene todo esto que por lo general se va acumulando en el organismo. Impresiona, ¿no? Ver, frenar y ver para qué se usan las cosas que Un montón. amamos. Tremendo. Es muy impactante, sí. Es un montón. Es un montón porque uno no tiene tampoco la perspectiva. Yo creo que si todo eso te lo dieran envuelto en un frasquito, ¿no? Que dice, usted en este momento va a consumir todo esto y lo va a fumar. Y lo va a degradar si fuma uno dentro de 4 horas, pero si fuma varios, probablemente, si somos sedentarios y todo eso, y tenemos aparte, hay una cuestión de genética también, ¿no? Detrás. Y si no, probablemente esto le termina generando una enfermedad. Creo que si nos mostraran de esa manera, como en una película, ¿no? Pudiésemos verlo de esa manera, tomaríamos quizás más conciencia. El test de Fagerström es una escala para evaluar el nivel de dependencia a la nicotina y determinar si una persona puede dejar de fumar por su cuenta o si necesita ayuda profesional. Lo que tiene este test en particular es que es un test bastante limitado, ¿sí? Es limitado porque no tiene en cuenta algunas otras cuestiones o no relaciona cuestiones como, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer las preguntas como para si ustedes lo quieren hacer o lo quieren escribir. Son muy poquitas, son 5 o 6 preguntas. 2, 4, sí, 6 preguntas. Sí. Pero, por ejemplo, dice, ¿cuánto tiempo tarda en fumar su primer cigarrillo después de despertarse? Entonces dice 5 minutos, entre 6 y 30 minutos, de 31 a 60 minutos y más de 60 minutos. Encuentra dificultades para no fumar en sitios en los que está prohibido, ¿no? Y tiene solamente dos tipos de respuestas, ¿sí o no? ¿A qué cigarrillo le costaría más renunciar? Al primero, otros. ¿Cuántos cigarrillos fuma por día? Más de 30, entre 21 y 30, entre 11 y 20, menos de 11. Fuma más durante las primeras horas tras levantarse que durante el resto del día. Fuma si está tan enfermo que fuma si está tan enfermo que ha estado en cama la mayor parte del día. O sea, si fumas igual cuando estás enfermo. Es un test bastante generalizado, ¿no? No tiene en cuenta quizás otras situaciones. Hay fumadores que son fumadores nocturnos, ¿no? Por ejemplo, en mi familia casi nadie fuma a la mañana, pero todos fuman a la tarde-noche. Y por lo general, como tienen trabajos nocturnos, son de fumar hasta altas horas de la noche. Y quizás en la mañana no fuman, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también hay que evaluarlas si nosotros en algún momento pensamos, ¿no? Como contaba recién Matías, creo que era, preguntar o aplicarlo en la clínica.
Em, este test lo que dice es específicamente esto, ¿no? Si a partir del resultado uno puede dejar de fumar por su propia cuenta o necesita ayuda. ¿El impacto del tabaquismo en el presupuesto? Sí. ¿Alguien habló? ¿O alguien No, no. quiere? El impacto del tabaquismo en el presupuesto es bastante impresionante, aunque sea ahí como medio repetitivo. Sacar la cuenta de cuántos cigarros fumas al día, teniendo en cuenta el atado de cigarros y cuál es el precio, multiplicás el precio por la cantidad de atados al mes, y después eso, una de las cosas, de las propuestas que por ahí está también más al final, tiene que ver con en qué podría destinarse ese dinero, ¿no? ¿Qué podrías comprarte con esa plata que estás invirtiendo en esto, que encima a la larga probablemente te traiga otro tipo de dificultades más relacionadas con cuestiones de salud? Bueno, y teniendo en cuenta que también el costo aumenta con el tiempo y que probablemente aumente mucho todo. Hicimos un promedio, que es un gasto mensual de cigarrillos. Un atado diario en aproximadamente 1.000 pesos. El gasto anual por día de un atado diario es de 365.000 pesos, ¿no? La cantidad de cosas que podemos hacer con 365.000 pesos, incluso, no sé, un viaje o gastarlo en alguna otra cosa que sea, que nos guste, básicamente, ¿no? Que tengamos ganas de hacer o simplemente, simplemente para una cuestión de ahorro y poder invertirlo a la larga. Bien, entonces todo esto nos invita, ¿no? A frenar un segundo, acá Caro de decir lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no? Si no lo invirtiéramos en meternos todos estos elementos en el organismo, ¿no? Y los invito a frenar un minuto nada más y a preguntarse realmente qué sería distinto en su vida si el cigarrillo no formara parte. Tal vez, no sé, permanecer en las reuniones sociales, sentirse mejor, ¿sí? Dar un ejemplo. ¿Qué sería distinto en su vida para ir afinando esta brújula que nos va a guiar tanto? Pueden escribirlo, ¿sí? Es importante que su brújula la tengan escrita para poder verla cada vez que sientan el deseo y las ganas de fumar, ¿sí? Pueden volver a la brújula, van a ver que eso es una habilidad que vamos a entrenar hoy. ¿Mm? Bien. Carito, la próxima. Y entonces les vamos a hacer una invitación. ¿Están dispuestos? Vicky hoy decía en el ejercicio de los caminos, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver el sufrimiento, el nivel de sufrimiento. Bueno, vamos a ver, el tema es qué lugar le damos al sufrimiento, ¿sí? O a aquel malestar que me genera la posibilidad de no fumar más, ¿no? ¿Qué lugar le damos y cómo nos relacionamos con ese malestar? ¿Qué poder le damos? ¿Quién va a dirigir mis acciones, ¿no? Entonces la invitación de este encuentro va a ser si están dispuestos aún en presencia de dolor y cualquier tipo de malestar, ¿sí? Y ante cualquier tipo de molestia que les ocasione su mente, ¿sí? Todas estas cosas que veíamos al principio que nos puede decir nuestra mente, a comprometerse a hacer las acciones necesarias y los cambios de conducta de modo de encaminarte en la dirección de lo que es valioso para vos. Como decía Delphi, ¿no? Hay algo que cambia cuando tenemos bien en claro hacia dónde ir. Hay como cierta certeza que me permite hacerle espacio al malestar, que me permite tomar distancia de lo que pienso. ¿Sí? Bien. Ahora, no es fácil, no es que es todo color de rosas, ¿no? Se necesitan muchísimas habilidades para hacerle espacio al malestar. Y un poco es lo que queremos transmitirle hoy. Nosotras pensamos en un kit que pueden llevarse hoy para empezar este camino, ¿sí? Porque un camino de 1.000 millas comienza con el primer paso, pero es importante ir equipados, ¿sí? Y entonces, bueno, nuestro kit va a incluir el armado de un plan, ¿sí? Este mapa que decíamos, tenemos la brújula, sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos que es muy importante para mí dejar de fumar esta vez, en este instante, en este intento, ahora. Entonces,
Bueno, ¿cómo lo hago? Tengo que ir trazando ese mapa, qué camino tengo que buscar. El autorregistro, ¿sí? ¿Para qué? Para que empecemos a observarnos, cómo nos comportamos, cuándo fumamos, por qué fumamos y para qué. Porque no vamos a poder regular nada que no observemos primero. Esta es la verdad. Después vamos a trabajar un poco la aceptación, ¿sí? Esta forma de relacionarme con el malestar que me genera dejar de fumar de una manera más abierta, más receptiva, ¿sí? Permitiendo que eso esté, pero no que decida por mí. Para poder aceptar el malestar y tolerarlo de una mejor manera, ¿sí? Vamos a practicar algunas técnicas de respiración y de relajación que pueden utilizar en aquellos momentos donde sientan que el impulso de fumar, el craving, es muy fuerte. Vamos a ver también cómo controlar estímulos, cómo modificar el ambiente para que me ayude, ¿sí? No es lo mismo dejar de fumar en un ambiente donde todos fuman y todos me están fumando en la cara que en un ambiente un poco más controlado. Vamos a ver qué modificaciones en el ambiente podemos hacer que nos colaboren en este camino. Vamos a ver también cuáles son aquellas conductas opuestas que puedo realizar cuando me viene el impulso de fumar y vamos a ver cómo manejar la abstinencia una vez que hayamos podido dejar ese cigarrillo. Si bien la propuesta es armar un plan, ¿no? Y para esto tuvimos en cuenta eh, algunos marcos teóricos que proponen, ¿no? Como determinada estructura. El armado del plan, si tienen alguien que los acompañe y que tenga un poco de experiencia, genial, pero si no es algo bastante personal, ¿no? Con lo cual, acá se va a dar una idea, pero después sobre esa idea uno también puede ir modificándolo. Y el tema del autorregistro, que era lo que decía recién Fefi, es porque es muy importante descubrir cuál es la función. Cuál es la función que cumple determinada adicción, en este caso el cigarro, en nuestra vida, ¿no? En qué momento pasa eso? ¿Por qué necesitamos hacer esto? ¿De dónde viene también esta situación? Entonces, esto, ¿no? Como armando el plan. Y lo importante de recordar que es un proceso, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de años que estemos o que fumemos, si en nuestro entorno fuman o no fuman. Hay alguien que habló en el chat. Sí, Vicky que Ah, se va, bien. pero que no sigue. Bien. Si estamos en una familia que son todos fumadores, por ejemplo, mi familia materna, la paterna no fuma nadie, mi familia materna son todos y todas fumadores, todos y todas. ¿Qué cosas también hemos ido aprendiendo y entender que esto es un proceso? Cuando nosotros podemos entender que estamos dentro de un proceso muy complejo, una de las cosas que vamos a fomentar es la autocompasión. Y esto de tener una mirada autocompasiva cuando estamos transitando un proceso tan difícil como puede ser dejar de fumar o dejar cualquier otro tipo de adicción, es muy necesario, es muy necesario, porque la autoflagelación por lo general nos lleva al lugar opuesto. El paso uno es, bueno, empezar el programa para dejar de fumar, ¿no? Decir, bueno, tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia, bueno, si hay alguien acá, por ejemplo, que fuma, tomar conciencia participando de un taller. Existen otros centros que también hacen programas de cesación tabáquica, que al final se los vamos a facilitar. Eh, Practicar habilidades para dejar de fumar y registrar los desencadenantes, ¿no? Esto de que hablábamos, también esto de que hablábamos de cuál es la función. El paso 3 de dejar de fumar por completo en una fecha elegida. El 4, gestionar los impulsos y crear un entorno sin humo. Y el quinto, ¿sí? Una vez que hayas probado todo y si no funciona, esto también de poder pedir ayuda profesional. Las personas que tienen esta adicción desde hace mucho tiempo, más allá de lo que del test, si da como que puede dejar solo o no, mi sugerencia siempre es que participen de programas de cesación tabáquica. Existen programas online que los dan los hospitales públicos. Cerca de casa hay uno que ahora no recuerdo el nombre, que es todos los miércoles por la noche, por ejemplo, y colabora bastante esta cuestión de, volvemos a lo mismo, la humanidad compartida.
una de las cosas que vamos a necesitar es clarificar valores, que no necesariamente no son ni metas ni objetivos, ¿no? Es esto que les contaba Fefi recién, ¿no? Voy a empezar un programa para dejar de fumar, la brújula, hacia dónde quiero ir, por qué quiero hacerlo, qué es lo que me moviliza a hacer esto. Primero, estar en ese lugar de clarificar los valores. Esperen que quiero ver si lo paso. Ahí está. No pasa, ahora sí. Bien. Ahí está. Tú. Perfecto. Claro, y en este proceso también es importante, en esta mirada autocompasiva hacia nosotros, ¿sí? Que cuando nos cueste y sentimos que nos vamos del camino, volver, ¿sí? Me voy del camino una vez, vuelvo una vez. Me voy del camino 100, vuelvo 100, ¿sí? Eso no pasa nada, es parte también y es esperable, ¿sí? Es parte del proceso. Y el autorregistro, ¿no? Es aquella planilla que yo voy a llevar para poder identificar la función, como decía Caro, ¿sí? De para qué me voy a fumar ese cigarrillo. ¿Para qué hacemos el autorregistro? Porque nos va a ayudar, primero que sirven como reguladores en sí mismos, ¿sí? Si yo tengo que anotar antes de fumar un cigarrillo, ¿para qué lo hago? Es probable que la frecuencia, la cantidad de cigarrillos baje. Tal vez tenía ganas de fumarme un cigarrillo, pero si tengo que completar la planilla antes, bueno, ya fue, no lo fumo. Así que también tiene un efecto regulador en sí mismo el autorregistro. También nos va a servir para identificar cuántos cigarrillos fumamos, ¿sí? Y de esa manera evaluar cuál es importante, cuál no, cuál puedo dejar más fácil, cuál me cuesta más, ¿sí? Cuáles prendo de forma automática, empezar a desautomatizarnos, ¿sí? Empezar a ser consciente de cada cigarrillo que fumamos. ¿Cuántos de los cigarrillos que fumamos lo hacemos de forma automática o nos prendimos un pucho y no nos dimos cuenta? ¿Sí? A mí me pasaba. Yo era muy fumadora y me prendía un cigarrillo y a veces lo dejaba en un cenicero y me iba a otro ambiente de la casa y me prendía un cigarrillo olvidándome que había prendido. He tenido 2 cigarrillos prendidos al mismo tiempo, ¿sí? Eso es una falta de conciencia total del hecho de estar fumando, ¿sí? La idea es que cuando fumen un cigarrillo sean bien conscientes de que están fumando ese cigarrillo, ¿sí? Que reflexionen, me voy a prender este cigarrillo que ya vimos que me estoy metiendo todo lo que me estoy metiendo en el cigarrillo, bueno, lo quiero hacer a conciencia, o sea, que sea bien elegido, ¿sí? El registro también nos va a ayudar a identificar cuáles son aquellas actividades o situaciones más alineadas y más sí, que más me invitan a fumar, ¿sí? Como decía Caro, bueno, hay gente que fuma a la noche, hay gente que fuma de forma social, hay gente que fuma para regular la ansiedad antes de una reunión, ¿no? ¿Cuáles son aquellas actividades y situaciones que a mí me hacen fumar más, ¿sí? De esta forma, si nosotros podemos tener esta información y empezar a armar, ¿sí? nuestro croquis de cuál es nuestra conducta frente al cigarrillo, vamos a poder pensar qué otras estrategias puedo usar en esas situaciones o en esas actividades que no sean necesariamente prenderme el cigarrillo, ¿sí? Entonces también puedo pensar qué conductas o actividades puedo modificar, ¿sí? Para que las ganas no aparezcan o para minimizarlas. También es importante identificar dónde y a quién puedo pedir ayuda y armar un plan de ahorro, eso que veíamos antes, ¿sí? Entonces, una forma de registrar puede ser la situación, la hora, ¿no? Para que yo sea más consciente si fumo más a la mañana, más a la noche, más a la tarde. ¿Qué estaba haciendo al momento de fumarme un cigarrillo? ¿Cuál es el sentimiento? El sentimiento es ¿para qué lo hago? ¿Sí? Lo hago porque tengo ganas de fumar simplemente, lo hago para tranquilizarme porque estoy muy nervioso, lo hago para tener algo en las manos, lo hago por aburrimiento, porque no sabía qué hacer y me prendí un cigarrillo, lo hago porque estoy esperando y no sé qué hacer en esa espera, ¿no? De la mano del aburrimiento. Lo hago como un acto automático. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué me voy a fumar ese cigarrillo? El registro tiene que ser antes de prenderse el cigarrillo. ¿Y qué nivel de importancia debe haber ese cigarrillo? ¿Es muy importante fumarme este cigarrillo para mí? Sí, un nivel 3, bueno. No, un nivel 1, bueno, ¿me lo quiero fumar o puedo dejarlo pasar este? ¿No? Empezar a ser consciente. Por eso funciona de forma regulatoria, porque tengo que ser consciente de todo esto antes de prenderme ese cigarrillo. Bien.
Algo también que está muy bueno como práctica es un registro bien mindful, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta cuestión de estar presente, de me voy a prender el cigarrillo, ¿no? ¿De qué manera lo estoy prendiendo? Una de las investigaciones decía que muchas personas probablemente no desarrollarían un cáncer más allá del cigarro, si, aparte de prender el cigarrillo por el tema de la combustión, porque todo el mundo lo hace con encendedor, no aspiraran la primer pitada y lo prendieran acá y después fumaran, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a tener este registro y a tomar conciencia, no solamente de cómo lo está aprendiendo y todo esto que les explicó antes Estefanía, sino también el sabor el sabor del humo en el paladar, el sabor que pasa cuando llega a la garganta, y cuando hago esto para depositarlo en nuestros pulmones, ¿qué sensación tiene una en el cuerpo o uno en el cuerpo cuando hacemos este tipo de prácticas? Les puedo asegurar que es súper desagradable. Es súper desagradable también darse cuenta después de que el sabor así del cigarrillo, quizás en el momento uno pueda no sentirlo tanto, pero después el olor que queda, ¿no? En la ropa, que queda en el pelo, que queda principalmente en la boca, el sabor, ese tipo de registro por lo general colabora bastante con disminuir la cantidad de cigarrillos diaria. Obviamente si fuman 3 atados por día, bajar a 0 probablemente sea una contraindicación. Sabemos que toda adicción, en cualquier tipo de adicción, de 100 a 0 no es muy recomendable, pero sí colaborar con esto de disminuir el consumo, ¿no? En caso de que tengan una adicción severa. Si fumo, fumo, ¿no? Cuando fumo, fumo. Esa es la Exactamente. invitación. Si lo Cuando voy a hacer fumo, mal, lo hago bien fumo. mal. Me pongo toda mi atención, ¿no? Empezar a darse cuenta. Bueno, esto es un ejemplo, ¿sí? Muy típico de, bueno, de nosotras de alguna vez de nuestra vida. Martes a la tarde, ¿no? La situación es, bueno, tengo que hacer una presentación en el trabajo, estoy muy cansada, siento ansiedad, nervios, el pensamiento es, ay, no sé cómo me va a ir, no es suficiente, estoy cansada. ¿Qué razón me motiva para fumar, no? Ay, no, me fumo un pucho, así estoy más tranquila, así, y entro, como para regular esta ansiedad. Sé que me va a ayudar a regular la ansiedad. ¿Lo fumé? Sí, seguro, lo prendí. Lo prendí sin darme cuenta mucho. Estaba ansiosa y quise minimizar mi ansiedad y lo prendí. Me sentí más tranquila, pero la verdad es que pienso que así nunca voy a poder dejar de fumar y eso no me hace sentir tan bien, ¿no? Empezar a darse cuenta de esta secuencia, ¿no? Cuando fumo y empiezo a sentir eso en la boca que decía, el olor en las manos, o sea, cuando freno y me doy cuenta de todos estos aspectos que ni tenía en cuenta cuando lo hacía de forma automatizada y no sé si me siento tan cómoda. Fíjense la importancia de observar, ¿no? Bien. Y cuando fumamos se da algo que se llama reforzamiento negativo. No, a mí me gusta este meme porque dice eligiendo el placer a corto plazo y cómo asumimos las consecuencias a largo plazo. Eh, y les voy a explicar un poco cómo funciona esto y cómo funciona nuestro cerebro con las recompensas a corto plazo y cómo nos sentimos después a largo plazo. Caro, ¿podemos dejar de compartir un segundo? Ok, bien. Supónganse esta situación, ¿no? Que tengo o alguno se anima a decirme alguna situación donde hayan sentido muchas ganas de fumar después de rendir un examen, o sea, como desagotar, ok. ¿Qué sentías? ¿Qué es lo que te motivaba a prender ese cigarrillo? Necesidad de descarga. Descarga de tensión, ¿no? Puede Sí, ser sí. como una tensión. Ok. Y entonces, fumo, ¿no? Me prende ese cigarrillo, me relajo, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué pasa? Como me fumo ese cigarrillo, cuando me lo fumo, lo que hace es baja la tensión, ¿no?
te disminuye la tensión, así funciona. Todo, pónganle lo que quieran, en función de su experiencia, ansiedad, nervios, tensión, ¿sí? Lo que ustedes identifiquen en el registro que invita a fumar. Entonces, como baja la tensión y se saca algo desagradable, ¿sí? Como que disminuye un malestar, lo que nosotros decimos es que esto se refuerza negativamente. El acto de fumar se refuerza negativamente. ¿Qué quiere decir que se refuerza? Que va a aumentar la probabilidad de que la próxima vez que sientan tensión quieran fumar un cigarrillo. ¿Se entiende? Es un poco difícil. ¿Pero por qué se llama refuerzo negativo? Porque la conducta nos saca algo que nos genera malestar o incomodidad, ¿sí? Supónganse, a ustedes les duele la cabeza, ¿no? Y cuando les duele la cabeza se toman un ibuprofeno. Y el ibuprofeno les saca el dolor de cabeza. Entonces, ¿qué va a pasar la próxima vez que sientan dolor de cabeza? Seguramente aumente la probabilidad, ¿no? Sí, de tomarse un ibuprofeno de nuevo. Ahora, este circuito es engañoso. ¿Dónde tenemos que frenarlo? ¿Dónde creen que tenemos que frenar este circuito para empezar a disminuir la frecuencia de fumar? Qué difícil, ¿no? Disminuyendo la ansiedad. Ok, bien, bien. ¿Alguien más? Por ahí tiene que ver con la parte de ser consciente, ¿no? En el momento en el que me doy cuenta de que tengo ansiedad y estoy por Ujú. recurrir a lo que estoy por recurrir, digamos, ser consciente de eso. Perfecto, tal cual, que también sería en este segundo momento, ¿no? En mi experiencia emocional y en mi experiencia interna, en lo que pienso y en lo que siento, tal cual. Acá tenemos que intervenir para no llegar a esta conducta, ¿sí? Poder transitar este momento de tensión con otras habilidades, con otras estrategias que no sea la de fumar. Porque si yo fumo, ¿sí? A corto plazo me voy a sentir bien, pero a largo plazo, ¿qué pasa? Me va alejando, ¿sí? De ese camino donde me orienta la brújula. En este caso, donde queremos dejar de fumar, ¿sí? Por eso es, asumiendo consecuencias, a corto plazo todo bien, me siento bien, pero a largo plazo esto es engañoso, porque me va alejando y no me impide aprender otras formas de lidiar con mis experiencias internas, formas más efectivas que me acerquen. ¿Se entiende? Entonces, cuando nos estemos a punto de prendernos ese cigarrillo, pensemos que el placer va a ser a corto plazo. ¿Cómo me voy a sentir después de prenderme este cigarrillo conmigo? Prenderme este cigarrillo en este momento, ¿me acerca o me aleja de mi camino? Y de aquello que es importante para mí en este momento. Esas preguntas pueden ser regulatorias, como dice Delphi, para tomar más conciencia, ¿sí? De qué hago frente a esa situación que generalmente me invita a prender un cigarrillo. Esta es la libertad que hablábamos al principio, ¿no? La libertad de elegir otra posibilidad de hacer con aquello que generalmente hago y me prende el cigarrillo. ¿Se entiende un poco cómo funciona pensar a corto plazo y a largo plazo? ¿Sí? Bien. Sí, sí. Bien, miren cómo quedamos, ¿no? A largo plazo. Ay, cuando no pensamos más allá. Bien. Un poquito lo que les queríamos traer acá tiene que ver con esto de trabajar la aceptación. Nosotros tenemos un marco teórico que es la terapia de aceptación la terapia de aceptación y compromiso, y la aceptación es lo opuesto, ¿no? A la evitación o a las conductas evitativas. Por ejemplo, recién cuando daban este ejemplo de la ansiedad, entonces cuando nosotros prendemos un cigarro, porque en realidad estamos experimentando o sentimos, que también es muy importante, somos seres verbales, entonces una cosa es decir, yo siento que estoy pasando por un momento de ansiedad al yo tengo ansiedad. El tener y el sentir, el tener es como más complejo a la hora de pensar en modificarlo, ¿no? Porque viene como más del soy, ¿no? Por ejemplo, yo soy negra.
no, es algo que tiene que ver conmigo, que no lo puedo, no lo quiero tampoco, pero es el primer ejemplo que se me ocurrió, no la puedo modificar. El sentir ansiedad, sí. El tener ansiedad se complica un poco. El soy ansiosa, quizás también. Entonces es muy importante verbalizar, cuando verbalizamos, cuando hablamos, cuando tenemos nuestro discurso, también generar como estos pequeños cambios, porque eso nos da a nosotros también la posibilidad de ser mucho más flexibles, ¿no? Esta posibilidad de decir, bueno, vamos a trabajar el camino de la aceptación, ¿no? Vamos a trabajar el camino de, me siento ansiosa, está bien sentirme ansiosa, vamos al ejemplo que dieron antes, porque rendí un examen o porque estoy en una situación social y a mí me genera mucha ansiedad social las situaciones sociales, entonces voy a fumar porque el fumar, no sé, me da como cierto empoderamiento. O en mi caso, yo fumaba cuando estoy muy cansada. Hay todo un circuito que tiene que ver con la nicotina, que no viene al caso. Entonces, me permite como, en vez de ir y acostarme y aceptar cuestiones que están relacionadas quizás con el mal manejo del tiempo o con no tener conductas de autocuidado suficientes para no llegar a ese nivel de cansancio, fumo, me sobreexijo y esto termina siendo un loop. La terapia de aceptación y compromiso, una de las cosas que hice es trabajar esto, ¿no? Trabajar la aceptación. Y para esto va pasando por diferentes periodos o diferentes etapas, lo estoy diciendo bastante mal, pero no importa, por diferentes etapas que en realidad son asincrónicas, ¿no? En algunos momentos vamos a hablar primero de nuestros valores, como para clarificarlos, que fue lo primero que hicimos cuando empezamos la presentación. Clarifiquemos valores, ¿no? Clarifiquemos por qué quieres estar en este camino, cuál es tu brújula, ¿no? Que creo que fue Delphi que dijo, bueno, con una brújula es diferente, ¿no? Porque tenemos una guía, porque tenemos una manera de organizarnos, porque nos podemos repetir constantemente, no sé, por ejemplo, quiero tener más vida, o no quiero enfermarme, o quiero estar más para mi familia, o quiero estar más para mi hija, o quiero verla crecer, o cualquier cosa de estas que nos podamos repetir internamente. Cuando clarificamos valores, una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a intentar tener acciones comprometidas que nos acerquen a esos valores, ¿no? Y las acciones comprometidas tienen que ver con este valor. La aceptación, bueno, ACT tiene esto que ustedes ven acá, que son como estos seis pasos, que habla de la aceptación de la experiencia, que tiene que ver con aceptar la realidad con sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Lo bueno en el caso de no fumo cuando siento ansiedad es una porquería bancarse la ansiedad, ¿no? Pero estoy aceptando esto de que a la larga, como el meme que les mostraba recién Steffi, esto va a colaborar un montón conmigo y con lo que yo quiero para mí y para quienes me rodean. De fusionar las propias experiencias, esto también de reducir la credibilidad de los eventos personales y la fusión con ellos, que era esto que hablaba yo al principio, ¿no? Una cosa es sentir, otra cosa es tener, otra cosa es ser, ¿no? Permitirnos también como ir alejándonos de determinados pensamientos o de estar convencidos o convencidas de que si yo me siento o ansiosa y prendo un cigarro, eso va a bajar mi ansiedad, que va a ser algo corto, porque en realidad después eso se va a incrementar por otro lugar. Hay una metáfora, podríamos decir, que a mí me gusta bastante, y que tiene que ver con las cosas que vamos poniendo del otro lado de la puerta, ¿no? Como para no verlas, con esta cuestión o con estas ganas de querer evitarlas. Y nosotros sentimos todo el tiempo que hay alguien que está golpeando la puerta constantemente, ¿no? Y nosotros funcionamos de esta manera, como evitando. Evitarlo no quita el golpe detrás de la puerta. Y nosotros sabemos también que está de ese lado. Y a la larga lo terminamos transitando de otra manera, porque cuando no podemos hacerle frente a las cosas que nos suceden, desde un lugar amoroso, desde un lugar autocompasivo, desde esta cuestión
que tiene relación con la humanidad compartida, esas cosas a veces, o la mayoría de las veces, de alguna manera terminan, ¿no? Como pasándonos cuenta. Bueno, centrar la respuesta en el presente, que es esto de estar presente, ¿no? El ejemplo de, si voy a fumar, voy a fumar. Me voy a hacer a cargo, voy a tener un autorregistro, voy a decir por qué fumo, me voy a dar cuenta cuál es la función, me voy a dar cuenta cuál es el desencadenante. Voy a intentar hacer esto como también de detenerlo antes si puedo. Voy a sentir el gusto, voy a aprenderlo, me voy a dar cuenta de lo que estoy consumiendo. Eso es estar presente, ¿no? Eso es decir, bueno, yo estoy acá ahora viviendo esta experiencia de esta manera. Observándome, ¿no? Experimentando esta cuestión de ser muy consciente de la situación, de lo que estoy vivenciando y de cómo lo estoy vivenciando. Y esto de la acción basadas en valores, que era por ahí lo que empezamos nosotros, el tema de la brújula y al principio, tiene que ver un poquito con el resumen de lo que es la aceptación en la terapia de aceptación y compromiso. No sé si se entendió, Fefi, vos qué decís, no sé si porque a veces hablo un montón. No, sí, ¿Querés está bien, sí, guiados por valores, aceptando todo imagínense que eligieron el clima, tienen su brújula, van por el camino, ¿no? La aceptación tiene que ver con permitirse que aparezcan todos los climas, si hay sol, no importa, si hay lluvia, también le hago espacio, ¿sí? Abrirse a todas las experiencias emocionales. Y con lo de las creencias era esto que Caro le mostraba al principio, ¿no? Que tu mente te puede decir una cosa, pero vos con tus acciones podés hacer otra. Y quería agregar que decimos acciones comprometidas porque es muy importante el compromiso. Sobre todo en las adicciones le damos mucha fuerza a nuestras emociones y tenemos muchas conductas impulsadas por la emoción. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? El compromiso, que no sean conductas, que ese cigarrillo no sea una conducta impulsada por la ansiedad, por la tensión, ¿no? Entonces, ahí vamos a, ¿no? Exactamente. Compromiso es, no importa si tengo ganas, si no tengo ganas hoy de hacer el ejercicio para no fumar, no importa las ganas, importa el compromiso con lo que yo quiero, con lo que me resulta importante, porque en este proceso no siempre van a tener las mismas ganas ni la misma motivación de hacer todas las habilidades y poner la misma fuerza para no prenderse ese cigarrillo. Va a haber días que tengan muchas más ganas de practicar y va a haber días que tengan menos ganas. Pero las ganas no son ni condición necesaria ni suficiente para que sigan en este camino. Hay ¿Mm? una frase que es casi un mito, que la decimos o la hemos escuchado varias veces, y que tiene que ver con esto de cuando te sientas bien vas a hacer cosas, o cuando te sientas bien vas a empezar, o hoy no me siento bien, entonces no hacerle o no darle tanta importancia a lo que pensamos, ¿no? Porque no somos lo que pensamos. Y este mito de que cuando te sientas bien hacemos cosas, en realidad es absolutamente lo contrario, es una mentira. No esperamos a sentirnos bien para hacer nada. Vamos haciendo las cosas en función de la brújula y de los valores y esta cuestión de acción comprometida que nombrábamos al principio. Bien, valores, metas y barreras. ¿No? Esto de clarificar los valores y de la importancia de clarificar los valores, ¿no? Los valores se pueden clarificar desde la importancia desde el lado de, esto dice, relacionados a la salud, de cómo llevar una vida saludable sin tabaco, pero también puede tener que ver con cuestiones relacionadas a nuestro contexto, ¿no? A nuestra familia, a lo que generamos en los demás, al presupuesto que podemos manejar, estamos gastando en esto y no estamos invirtiendo en otras cosas. Metas más específicas que tienen que ver con metas conductuales orientadas a dejar de fumar, como fumar menos cigarros por día. Hay algunas técnicas que sirven bastante, ¿no? Bastante, como esto de retrasar el primer cigarro que fumamos o que prendemos en el día.
O si queremos fumar y estamos en un evento social, tener caramelas como para poder ponernos un caramelo o pedir una bebida que tenga un sorbete y estar con el sorbete también en la boca. Como, Ahora vamos a ver un montón no, de acciones. barreras internas que tienen que ver con identificar los pensamientos, las sensaciones y las emociones, que esto tiene que ver con el autorregistro que también le nombró antes Fefi. Reconocer los elementos del entorno que puedan tentar el fumar, las barreras interpersonales, que tiene que ver también con considerar vínculos que promuevan el hábito de fumar, como amistades, familia, ¿no? El entorno que fuma, incluso en el trabajo. Y el tema de las estrategias de afrontamiento, poder reconocer qué tipo de estrategias de afrontamiento tenemos, qué habilidades tenemos o cuáles pensamos que podemos llegar a necesitar, teniendo en cuenta el contexto. Desarrollar planes para superar las barreras anticipadas, como evitar lugares que puedan llegar a ser tentadores. Bien. Todo esto que le dijo Caro recién es para armarse su plan, ¿no? Para anticiparse. Cuanto más anticipados puedan y más preparados estén, más estrategias y mejor van a saber manejarse y moverse en cada momento. Bueno, y estuvimos hablando de aceptación, de hacerle espacio al malestar, ¿no? Bueno, un embole, yo quiero hacer algo para sacármelo, pero lamentablemente no se puede, y menos en el dejar de fumar. ¿No? Elegir tiene eso, se pierde algo y se gana otra cosa, ¿sí? Y acá se va a ganar en salud, pero vamos a tener que pasar por experiencias difíciles. Y la verdad es esta, no todo lo que se siente bien, como prenderse un cigarrillo en determinado momento de ansiedad o de tensión, necesariamente nos hace bien, y no todo lo que nos hace bien necesariamente viene acompañado de experiencias agradables. Esto es así, ¿sí? Supone hacer negociaciones. Y yo los invito a ver al primer tipito, ¿no? Que está ahí encadenado a esta BlackBerry, ¿se acuerdan? No sé si alguna vez vieron esas películas, onda La cabaña de tío Tom, que están en los esclavos en las plantaciones con unas bolas de hierro. Bien, imagínense esta persona que está esclavizada ahí con esa bola de hierro. ¿Puede caminar de esa manera? No, no, no puede caminar. Y si yo me saco y empujo y me la quiero sacar de encima, ¿qué es lo que va a pasar? Seguramente me empiece a lastimar los tobillos, me salgan moretones, me lastime más. No solo no voy a poder caminar de esa manera, sino que en el intento de sacarlo me voy a lastimar un poco más. Es como cuando siento mucha ansiedad, mucha tensión, mucho malestar y quiero sacármelo y quiero sacármelo. Y en ese intento me prendo un cigarrillo. Sí, bueno, me lastimo un poquito más. ¿Qué pasaría si empezamos a pensar otras formas de intervenir acá y de lidiar con lo que nos pasa? Que tal vez no necesariamente tenga que ver con sacarnos esa emoción de encima, sacarnos esa ansiedad, como decía Caro, ¿no? Sacarnos ese malestar, sacarnos esa tensión. A veces simplemente la podemos sostener, la podemos observar. Ahora vamos a ver cómo el observar permite relacionarnos de otra manera. El tema es que pensamos que tenemos que hacer algo con esto y a veces no es necesario. Simplemente podemos sostenerlo con amabilidad. ¿Qué pasa con el segundo tipito? Va con el mismo tipito en en el segundo dibujo. Cuando sostiene esta bola, es pesada, seguro que pesa, pero puede caminar, puede caminar, puede caminar, sosteniendo aquello que le pesa, no queriendo sacar de encima, que es lo que nos lleva al placer a corto plazo y al alejamiento a largo plazo. ¿Se entiende un poco cómo va la secuencia de todo? ¿Cómo todo tiene un sentido? Bien. Y ahora, para poder estar con esta emoción, ¿sí? Vamos a enseñarles unas pequeñas técnicas de respiración y relajación para que pase ese momento, porque la verdad que cuando uno tiene el impulso de fumar es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Entonces uno tiene que poder anclarse, ¿no? Poder sostenerse ahí en el presente. Y como dicen por ahí, ¿no? La respiración funciona como un ancla. No hace que la tormenta desaparezca, pero nos mantiene firmes.
firmes. Entonces, desde este lugar, donde quiera que estén, los voy a invitar a practicar un minutito nada más para que no vean. A veces pensamos que las meditaciones o las relajaciones tienen que ser, ¿no?, de media hora, poner el mat, generar todo un ambiente. La verdad que nada que ver. Hay respiraciones y relajaciones muy cortitas, muy fácil de aplicar y muy generalizables a todos los lugares. Entonces los invito a cerrar los ojos y van a llevar el aire hacia la parte más baja del abdomen, no con el pecho, sino con el abdomen. Y van a inhalar por nariz en 1, 2, 3, 4. Y van a retener en 1, 2, 3, 4. Y van a alargar por nariz también. 1, 2, 3, 4. Inhalo de nuevo. Retengo. Y exhalo. Inhalo de nuevo. Retengo. Y exhalo. Cuando quieran, a su tiempo, pueden abrir los ojos. Cada uno a su tiempo y a su ritmo. 1 minuto reloj fue. Nada mal, ¿no? Ok, bien. La respiración diafragmática con 4 ciclos ya corta el ciclo de ansiedad. 4 repeticiones, inhalo, retengo y exhalo. Acá tienen los tiempos, inhalo en 4 segundos, retengo en 4 segundos y exhalo de 4 a 12. La exhalación tiene que duplicar el tiempo de inhalación y es siempre por nariz. Bien, ahí se las regalamos para practicar. Existen otras técnicas de relajación que no tienen que ver solamente con la respiración, ¿no? Son técnicas que por ahí son un poco más corporales. Yo tenía una paciente que cuando sentía mucha ansiedad, proponerle una técnica de respiración, quizás lo que hacía era exaltarla muchísimo más, ¿no? Porque empezaba con otro tipo de activación. Entonces, cuando uno hace esto que hablamos antes, que tiene que ver con el autorregistro, una de las cosas que va descubriendo es también qué le sirve a uno corporalmente. Hay personas, justo está pasando un avión, hay personas que quizás cantar a viva voz, cantar con todo, funciona como técnica de relajación. O darse una ducha con agua fría, con agua caliente. Estamos hablando en un contexto en donde están claramente en su casa o en un lugar que pueden hacerlo. Pero también hay otras técnicas, como por ejemplo la relajación de Jacobson, no sé si la conocen, que en realidad es tensionar, por ejemplo, ¿no? Todos los grupos musculares. No un poco tartamudo. Todos los grupos musculares, entonces tensiono mis puños y aflojo. Y hago lo mismo con los brazos y con las piernas. Y mientras voy haciendo este recorrido, también voy como prestándole atención a qué es lo que siente, ¿no? Esta atención y esta relajación colabora bastante, sobre todo cuando estamos en un ambiente donde no nos podemos movilizar mucho o no podemos. Con el barbijo el tema de la respiración quizás era un poquito más simple porque la persona que está adelante no se da cuenta. El tema de este tipo de posiciones, de los músculos, de
¿no? De tensarlos y relajarlos. Lo podemos hacer en cualquier ambiente, incluso en el colectivo, incluso en un avión o en un evento. Después tenemos estas técnicas que tienen que ver con el tapping, ¿no? Que son técnicas que se utilizan en MDR y en otras prácticas, en yoga sensible al trauma, por ejemplo, y que tienen que ver con bueno, y el abrazo a la mariposa, y que tienen que ver con esto, ¿no? Sentir como el abrazo y golpear, ¿no? De un lado y del otro, de un lado y del otro. Llega re rápido, como fuera un tama. De un lado, respiro y voy a mi ritmo, ¿sí? El otro es, por ejemplo, no sé si ustedes me llegan a ver ahí, mano acá en el pecho y el otro acá en la boca del estómago, ¿no? Y hacer la técnica anterior que les mostró Fefi. Tenemos esta otra, ¿no? Que funciona como sostén en la cabeza. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Estas son técnicas que las pueden utilizar para esto o para cualquier otra situación. Estar sentada en un lugar y tener, por ejemplo, en una reunión en donde sentimos muchísima ansiedad, que puede ser social o cualquier ansiedad en general, el observar los elementos que hay en el lugar, en la habitación, en el bar donde estemos, si hay algún cuadro, empezar a describir el cuadro, ¿no? Levantarnos y caminar, ir al baño, lavarnos la cara, mojarnos las manos. Son todas técnicas que pueden colaborar con dilatar un poco esta sensación o esta hiperactivación o esta activación fisiológica que aparece en determinadas situaciones, ¿sí? Y que colaboran también estas técnicas a disminuir ese tipo de sensaciones. Y otras estrategias, bueno, son estas que igual las fuimos un poquito mechando, pero las vamos a hacer más específicas. Esto de poder observar los pensamientos y las sensaciones como eventos temporales en la mente. El otro día escuché una frase que me gustó un montón, que ya la había escuchado en algún momento, si bien es una frase como quizás no para este momento y es bastante exagerada, pero como para que se sienta para que se entienda lo que quiero decir. Y decía algo así como, sé que se siente, probablemente lo sientas como el final del mundo, quizás te parezca que es el final del mundo, pero probablemente no sea el final del mundo, ¿no? Entonces, esto de la temporalidad del pensamiento, ¿no? En la medida en que nosotros vamos haciéndonos más expertos cuando observamos y empezamos a darnos cuenta de que tenemos este tipo de fluctuaciones como si fuera una montaña rusa, porque la vida misma es un poco eso, y hay días que estamos mejor y hay días que estamos peor. Una de las cosas que vamos a poder hacer es tomar distancia de eso, ¿no? De fusionarnos de ese lugar y poder observarlos de otra manera. A mí me gusta mucho siempre poner como ejemplo esto de intentar pararnos y observar como si estuviéramos viendo una película, ¿no? Observar al otro y observar a nosotros como si como si estuviéramos viendo una película, poder tomar de alguna manera distancia. A veces es imposible. A veces es imposible, pero la práctica, el ponernos como observadores, el intentar de fusionarnos, nos va a permitir esto va a abrir nuestra ventana de tolerancia, nuestra ventana de flexibilidad, ¿no? Nos va a permitir adoptar nuevas conductas, adoptar nuevas estrategias y empezar a tener otro tipo de respuestas ante la misma situación, ¿no? Entendiendo esto, no solamente la temporalidad, sino que tengo la posibilidad de separarme de esta situación y también eso de separarme, de distanciarme de alguna manera para verlo como observadora, me va a permitir flexibilizar la conducta, ¿no? Lo que voy a hacer es variarla. Antes, cuando yo sentía toda esa ansiedad, en este caso por el taller que estamos dando, me prendía un cigarro, ¿no? Ahora puedo, me encierro, no sé, en el baño de la facultad y aprieto las manos y me quedo así un rato
y aflojo, y aprieto y aflojo, y practico la respiración cuando estoy quizás un poco más tranquila, y me lavo las manos y salgo. Y como un caramelo, o tomo algo, ¿no? O voy incorporando diferentes elementos y estrategias que colaboren con ir disminuyendo la situación de consumo y también un poco entendiendo qué es lo que me está pasando a mí físicamente. En el caso de un examen, un poco tiene que ver con esto de poder normalizar. Bueno, flexibilidad cognitiva, que tiene que ver con esto de ampliar el repertorio de acciones, y la flexibilidad conductual, que esto es la capacidad de cambiar o de tener acciones basándonos en nuestros valores. Bueno, un poco de la mano de la flexibilidad conductual que le decía Caro, ¿sí? También es importante saber que el ambiente colabora, ¿no? No podemos leernos ni pensarnos independientemente del contexto y el ambiente donde estamos. Y pusimos la foto de las flores porque cuando una flor o una planta no da las flores como queremos o no crece como queremos, ¿sí? No empezamos a culpar a la planta. Ay, esta planta que no crece, que no. No, no. Tratamos de ver qué es lo que necesita. ¿Necesita más luz? ¿Necesita más aire? ¿La tengo que cambiar de lugar? Tratamos de modificar el ambiente donde está. Y de eso se trata un poco el control de estímulo. Empezar a modificar el ambiente, ¿sí? El contexto en el que me muevo. Pequeños cambios que me ayuden a poder sostener esta acción comprometida de no fumarme ese cigarrillo, ¿sí? Para eso voy a tener que tener en cuenta cuáles son las asociaciones más frecuentes, ¿sí? Del acto de fumar. Por ejemplo, si soy una fumadora social, bueno, ahí voy a tener que estar muy atenta, ¿no? Puedo anticiparme y llevarme algo para las manos. Si vi que en el registro fumaba muchas veces porque necesito tener algo en las manos, ¿no? O sea, empezar a entender mi comportamiento y cómo me comporto en determinado contexto me ayuda a anticiparme y a elegir cuál es la mejor estrategia que a mí me ayude a sostener la acción comprometida. Como decía Caro hace un ratito, podemos posponer, ¿sí? Los cigarrillos. O sea, ese cigarrillo que me iba a prender, me iba a prender ese cigarrillo. No, bueno, freno y lo pospongo. Este no me lo fumo ahora. Debo fumármelo más adelante. Y después vuelvo a preguntarme lo mismo, ¿sí? Algunas cuestiones de modificación de ambiente puede ser dejar de fumar en ambientes cerrados, ¿sí? Empezar a acotar aquellos contextos donde fumo. No es lo mismo que yo esté habilitada a fumar en todos los lugares de mi casa y en todos los ambientes, que empezar a restringirme, ¿sí? Todas estas modificaciones van a ayudar a bajar la frecuencia del consumo de cigarrillos. Puedo esconder los ceniceros y los encendedores. Y también los cigarrillos. El cigarrillo lo puedo, la tapa de cigarrillo lo puedo dejar en un cajón que no sea de muy fácil acceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se me dificulte y no esté al alcance de la mano va a suponer que yo piense y que sea más consciente de este acto de fumar. No es lo mismo manotear un cigarrillo a la mesita de luz y prendérmelo que tener que pararme, ir, buscar en ese cajón, salir de mi casa porque me propuse no fumar en ambientes cerrados, ¿sí? Esto tiene que ver de la mano de generar ambientes libres de humo, por eso proponemos salir a fumar solo en la vereda, balcón o terraza, para empezar a desapegarnos de los olores, ¿sí? No tener cigarrillos siempre a mano, como dijimos, fumar siempre en el mismo lugar, ¿no? Tener un mismo lugar para ir, para evitar o empezar a reducir la generalización, ¿sí? De fumar en cualquier lugar. Fumar en soledad, empezar a cortar el vínculo. Sabemos que muchos fumadores son fumadores sociables, ¿sí? De estar en comunidad, ahí en grupo, bueno, fumando. Entonces, la idea es que, bueno, uno empieza a ser consciente, si lo toma como un acto privado, empieza a hacer este mindful fuming, ¿no? De qué está pasando en ese momento en que estoy fumando. Y también podemos lavarnos los dientes inmediatamente después de fumar. Estas son algunas cuestiones que puedo modificar del ambiente que me ayuden, ¿sí? También es importante limpiar mi casa, que no haya ceniceros a la vista, que no haya cigarrillos en los ceniceros, ¿sí? De vuelta, sacar encendedores, fósforo, todo lo que esté al alcance de mi mano que me aumente la frecuencia de fumar.
¿sí? Limpiar todos los espacios, si fumé en el auto o en cualquier otro lugar, y empezar a cambiar la ropa, ¿sí? Que la ropa tratemos de que no tenga olor a cigarrillo. Bien. Y también lo que podemos hacer, volviendo a, ¿sí? El momento de lidiar con mis experiencias internas sin que necesariamente tenga que lidiar con la conducta de fumar, bueno, podemos realizar otras conductas que sean incompatibles al hecho de fumar, ¿sí? Que mientras esté ¿qué quiere decir una conducta incompatible? Que mientras estoy realizando esa conducta no puedo fumar al mismo tiempo. Entonces podemos empezar a reemplazar. Bueno, en vez de fumar puedo recordar mi brújula, pensar a largo plazo. Ok, recordarme reforzamiento negativo, bancátela, estate con la experiencia, ¿sí? Tolerar el malestar. Me quedo con el malestar, no es algo que tenga que resolver, es solo una experiencia a tener, no me va a durar para siempre, es solo un momento. Ustedes saben que el momento intenso de fumar dura un minuto o dos, después se va, pero nosotros solemos prendernos ese cigarro, ¿sí? En en el pico. Por eso es importante tolerar ese malestar. Pueden aplicar algunas de las técnicas de respiración o relajación que estuvimos viendo recién. También pueden tomar mucha agua, un vaso de agua o comer unas frutas, o si tienen la posibilidad de cuando quieren fumar, lavarse los dientes, les va a sacar las ganas de fumar en ese momento. También pueden salir a caminar. Y no sé si se les ocurre otra que quieran o puedan compartir, que no hayamos puesto, estamos libres a escuchar. Nada, algo que es bastante importante y que a veces lo sugieren, tienen que ver con cuando antes de empezar con esta idea de dejar de fumar y poner la fecha, también poder hacer una reserva que colabore con hacer una limpieza en los dientes, ¿no? No sé si blanquearlos, por lo que implica, eso colabora bastante, ¿no? Funciona como un control, como decíamos antes. Está bueno eso, porque si me blanqueé los dientes no quiero fumar, Claro, y aparte una de las cosas que te dicen es, si te los blanqueas, hay cosas que tenés que disminuir, que no obviamente podés, tomar, claro, no, ni no, si café. tomás mucho café tampoco, bueno, el tema del mate es como es más tolerable, pero está bueno como técnica. Manejo Bien, de la abstinencia, Fefi. sí. Sí, bien. La abstinencia sí es este momento de craving donde todo el cuerpo me pide ese cigarrillo, ¿sí? Dale. No pasa nada, Matías, gracias. El síndrome de abstinencia generalmente comienza a las 24 horas de no fumar, ¿no? Incluye ansiedad, va a aparecer todo esto. Es importante que sepan que va a aparecer, ¿sí? Es parte del proceso, es inevitable, pero podemos relacionarnos de una forma muchísimo más efectiva que prendernos un cigarrillo. Entonces, lo esperable es que sintamos un poco de ansiedad, irritabilidad, que nos cueste concentrarnos, que nos aumente el apetito, es verdad, que tengamos insomnio y ganas de fumar. Es muy importante en este momento, si tenemos un círculo cercano, si vivimos con gente, ¿sí? Anticiparles, pedirles que nos acompañen, que tengan paciencia, ¿sí? Que nosotros podemos cambiar de humor, que podemos tener cambios de humor, ¿sí? Y que nos acompañen en este proceso, que ejerciten la tolerancia también hacia nuestros cambios de humor en el periodo de tolerancia, de abstinencia. Como decíamos recién, mucha agua, ¿sí? Evitar situaciones estresantes o aquellas situaciones que vinculo al hecho de fumar por lo que dura la abstinencia, que generalmente disminuye a las 2 o 3 semanas la abstinencia más física, ¿sí? Ahora yo les quiero preguntar, ¿qué pasa? ¿Cómo ven esta ola? ¿Cómo la describirían a la ola? ¿Es una ola suave? ¿Es una ola intensa? Se ve muy fuerte. Intenso, sí. Intensa, ¿no? ¿Y qué pasa si me meto en esa ola? Sin tabla, ¿eh? Sin tabla. Una buena sacudida. Una buena sacudida, ¿no? Seguro que un poco me revolea, ¿sí? Un poco quedo medio cachuza. Las tablas serían nuestras habilidades en este caso, ¿sí? Para poder surfear las olas.
las habilidades que fuimos viendo. Pero si me meto sin tabla, seguramente que esta ola muy intensa me revolé. Bien, y ahora los invito a ver la otra imagen. ¿Y qué pasa ahora con las olas? ¿Cómo son estas olas? Son tiernitas. Son tiernitas, ¿no? Pasaron de una ola, pasó de una ola enorme, intensa, sí, a una olita tierna, tal cual. Y fíjense esto, ¿dónde estaba parada? En la primera imagen, en el primer video y dónde estoy ahora. ¿Dónde estaba en el video anterior? Estaba ahí a punto de recibir la oleada fuerte. El impacto, ¿no? Estaba dentro, estaba metida adentro de la ola. Y fíjense que acá estoy parada en la orilla, ¿sí? Estoy de observadora. Esta posición de observadora que estuvimos viendo y repitiendo a lo largo de todo este encuentro. Y fíjense esto, como si nos paramos en el lugar de observadora, hasta la ola más violenta se vuelve tiernita, ¿sí? Se vuelve menos amenazante. Entonces, si nos paramos en el lugar de observador de nuestra experiencia, vamos a ver cómo esa ola y ese maremoto de malestar empieza a disminuir. Solo tenemos que tener un poco de paciencia, ¿sí? Y no fumar en la cresta de la ola, ¿sí? Pararnos en la orilla, me paro en la orilla, me paro en la orilla. ¿Se entiende? Si me paro en el lugar de observador, toda experiencia intensa empieza a perder intensidad. Bien, dentro de lo que llamamos este manejo de experiencias internas, las sugerencias tienen que ver con identificar los pensamientos y las emociones y sensaciones que preceden al fumar. La idea es que puedan rellenar el registro para identificar los antecedentes, ¿sí? Y también cómo nos sentimos después de fumar. ¿Qué pasa después de que fumamos? Quizás un día, si fumamos uno, no pasa nada, pero si fumamos muchos, una noche que salimos, cómo nos sentimos al otro día. Y también quedarnos, ¿no? Con esas sensaciones y con esas emociones o con esos pensamientos y ver hacia dónde disparan, ¿no? ¿Qué es lo que nos hacen, en qué nos hacen pensar? Practicar estrategias de aceptación, ¿no? Que tiene que ver con esto que estaba diciendo recién, aceptar la presencia de pensamientos, emociones y sensaciones físicas, aunque sean incómodas, sin intentar controlarlas o evitarlas. Practicar la difusión cognitiva, lo mismo, observar los pensamientos como eventos mentales transitorios, no como hechos o verdades, y aumentar la tolerancia al malestar. Esto suena súper fácil, ¿no? Como, bueno, hace todo esto y aumentás la tolerancia. Por lo general es un poco más complejo, pero créanme que una vez que nosotros permitimos esta, ¿no? Esta ventana de flexibilidad, una vez que empezamos a adquirir habilidades que podemos interpretar de que estos son momentos, de que no son situaciones eternas, una de las cosas que pasa con esa ventana de flexibilidad que tenemos todos, se empieza a ampliar, empieza a ampliar su repertorio. ¿No? Esto es como una imagen que lo decía una vez una profesora, como la imagen de un río que tiene un montón de piedras, ya que venimos del ejemplo del agua, que tiene un montón de piedras, y entonces la persona que no tiene quizás mucha flexibilidad o, no tiene, o tiene escasa flexibilidad, lo que va a hacer, esas piedras van a terminar como completando todo el río. Cuando uno empieza a ampliar esta ventana, lo que va a poder hacer es darle más espacio a eso que le está pasando, y desde ahí se trabaja quizás la aceptación. Esto es re importante. Van a haber deslices probablemente. De hecho, conozco muy pocas personas que hayan podido dejar el intento. Existen algunas estadísticas en cuanto a lo que son los intentos antes de dejar de fumar completamente. Tener una mirada autocompasiva, ¿no? Esto de decir, bueno, lo voy a intentar todos los días, ¿no? Un ejercicio también puede ser como de dilatar el primer cigarro,
Un día, por alguna situación, me compro cigarros, poder fumar un cigarro y sin ningún sentimiento de culpa o intentar no tener ninguno, o con el sentimiento ahí presente, tirar la caja entera de cigarros, quizás no en la casa porque los podés encontrar de nuevo, pero sí mojar la caja y tirarlos, y esta incomodidad de si quiero fumar otro, entonces tengo que ir hasta el lugar donde venden y venir, ¿no? Y hacer todo este recorrido. Si pasa esto de volver a conectar con la brújula, intentar aprender de la experiencia, ¿no? Como poder hacer todo el registro de qué fue lo que pasó, cuál es el antecedente, qué función cumplió en ese momento. Entender esto del proceso, que los procesos tienen un camino y un recorrido que no es magia. Y tolerar la irritabilidad, no solamente solicitar o pedir la tolerancia al entorno, sino también la irritabilidad interna. Una vez escuché a alguien decir que las peores cosas, que no importaba lo que le dijeran, era una chica de Café Influencer, no importaba lo que le dijeran hablando de su cuerpo, porque en realidad las peores cosas se las había dicho ya ella misma. Y creo que hay bastante de esto, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos muy críticos para con nosotros o cuando fallamos, esta cuestión que tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Entonces, la autocompasión y la mirada autocompasiva es siempre muy importante. Y queríamos cerrar un poco con esto, ¿no? Con la idea de pensar el primer objetivo en cuanto a lo que es la fecha, ¿no? Y también, mientras tanto, ir abriendo esta posibilidad y este ejemplo tan lindo que puso Fefi y que está relacionado con la brújula, ¿no? Con empezar a clarificar eso que tiene que ver con los valores, con tenerlos muy presentes, a veces tenerlos en algún lugar visible, como puede ser una pizarra o cerca del lugar donde trabajamos, si trabajamos desde casa o en la heladera o en ese lugar donde vamos a fumar a veces, colabora un poco con detenernos, por lo menos, a pensar, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu día? Es algo que nos gustaría que se pudieran llevar como una posibilidad. Y si una vez que intentaron todo realmente no lo consiguieron, entonces también poder aceptar la posibilidad de que quizás necesitamos algo externo, ¿no? Que está relacionado con recursos, con otro tipo de recursos. Existen apps, algunas son muy buenas. El Quit Now, dejar de fumar, está bueno, te da un montón de información que es bastante interesante. Es una de las, si no me equivoco, son gratuitas. No sé si todas, pero esa segura. El Quit Now es gratuita, está para dejar de fumar y también para personas que tienen problemas de consumo problemático con el alcohol. Flammy es Top Tobacco Trainer y es Smoke Free. Lo que hacen es contabilizan los días, ¿no? Que no fumás. En la primera parte tienen un jueguito y cada vez que tenés ganas de fumar podés jugar a ese jueguito. Y también te va diciendo, ¿no? Hoy hace una semana, por ejemplo, no recuerdo bien cómo era, pero hace una semana que no fumás, bajó tu probabilidad de tener un ataque cardíaco, ¿no? Cosas así como bien relacionadas a las consecuencias del fumar. Libros, que son estos que están acá, algunos los encuentran en formato en PDF por Google, y programas de cesación tabáquica, que si quieren después se los pasamos como para que los tengan. En argentina.gov.ar están todos los programas de cesación tabáquica que se dan gratuitos. No me acuerdo el nombre, en el Rojo, si no me equivoco, hay uno, y acá, que es el respiratorio también, que está a la vuelta de Casa Cuna, los miércoles tenían un grupo antes también en formato online. El servicio de neumonología del Hospital de Clínicas también cuenta con un servicio de cesación tabáquica. Y esta fue nuestra presentación. Somos Estefanía y Carolina, quienes se han quedado hasta el final. Muy bien por esa valentía. Quizás fuimos un poquito rápidas pensando que íbamos a ir a demorar más, pero
nada, tenemos preguntas o tiempo como también para, si quieren hablar, contar, abrir micrófonos, lo que sea, aquí estamos. Y si no, bueno, nos despedimos con mucha alegría para la próxima y agradeciéndoles el haberse quedado y el haber estado acá hoy con nosotras. Muy bueno. Les abrazamos y que tengan un excelente fin de año. Igualmente, gracias. Chao. Muchas gracias.